Yo creo que tiene que ver, bueno, entre la reproducción inicial de los objetos, en tanto como descontextualizar y recontextualizar los objetos con otros materiales en otras dimensiones, porque no es un ready-made, no es un objet trouvé, sino es reconstruirlos a partir de la reproducción. Y luego viene los moldes, lo de los registros, es decir, mi cotidiano, tomar muestras de ese cotidiano. Entonces, ¿qué es lo que me rodea? Me lo llevo, lo reproduzco. La otra es ese registro que tiene que ver con tu cotidiano. Entonces, esos fragmentos me hacen mi propia historia, me hacen mi memoria, la importancia de la memoria. Entonces, creo que ahí es el vínculo fundamental de construir tu historia horizontal, que sí tiene que ver con tu contexto, tu cultura, tu género, tu edad, todo lo que te conforma. Y eso creo que tiene un valor fundamental para construir tu propia naturaleza. Y yo creo que ahí viene la importancia de pensar que uno debe hacer permanentemente su propia arqueología, porque estamos llenos de fragmentos que tienen mucha información, pero no nos construimos en entendernos nuestra propia historia. Y entender nuestra propia historia también nos puede dar una postura con respecto a lo que queremos y necesitamos hacer, ¿no? Retomando un poco la anterior, que tiene que ver con la arqueología, la arqueología es reconstruir cosas. Tenemos como, digamos, un hilo conductor que puede ser nuestra idea, nuestro postulado, nuestro concepto, y lo que tenemos son fragmentos. Al final, nuestra realidad está llena de fragmentos, y ese hilo conductor, ese tejido, es el que vamos nosotros hilvanando con esos fragmentos. Y a veces los tejemos así, a veces los tejemos así, a veces hacemos círculos, a veces hacemos marañas, pero al final establecemos vínculos. Entonces creo que tiene que ver con esa relación del vínculo, hacer como asible, accesible, significativa la importancia de la historia. Es decir, creo que pongo en referencia a la pandemia. La pandemia nos hace visible, tangible, subjetiva y objetiva la realidad pandémica entre cada ámbito de cada uno de nosotros en nuestros entornos. Y esa es una construcción arqueológica de lo que cada uno vivimos. Pero la estamos haciendo visible y creo que es la primera vez que tenemos conciencia de la importancia de que estamos viviendo en un tiempo real con una circunstancia que atañe a muchas cosas. Entonces, rescatando un poco, el objeto cooptado tiene que ver con esa relación horizontal, hacer propia una historia que sí es tuya a partir de una experiencia particular. Y puedes entrar en contraposición o puede ser cuestionable o puede ser de punto de referencia con una historia oficial. Y al final vamos viendo que entre más hacemos más propia la historia, probablemente la historia oficial pueda tener un cambio. Pero si no la hacemos propia, vamos a creer que la historia oficial es nuestra historia personal y vamos a entrar como calzador. Entonces, el ejercicio del objeto cooptado tiene que ver dónde estoy, o sea, qué historia es mía, la importancia de acceder a este tipo de museo comunitario, que a mí fue la clave increíble, fue decir, claro, deberíamos estar rodeados de historias comunitarias, de la colonia, el museo colonial, la biblioteca de la colonia, y eso nos va a hacer que tengamos una permanencia, a que nosotros somos un engranaje de un gran conjunto, de una sociedad que parte de microhistorias a macrohistorias, ¿no?
Entonces creo que la idea un poco es rescatar la importancia de esa horizontalidad, de que nos toque a todos, que pertenecemos y podemos nosotros, desde ese neoarqueología artística o sabrá Dios cómo llamarla, construir lo que nos sea propio para tener no sé, una cultura más vasta, más amplia, no tan estrecha, o depositarle a otros que nos hablen así y creer que lo que nos dicen los otros, eso somos, y no es necesariamente cierto, ¿no? Y ese acercamiento a Tlaxcalanca también fue muy bonito porque es entender el acceso a una información histórica, pero no desde el discurso de la historia del vencedor y del vencido, sino de acercarse a un museo que tiene una resonancia en la comunidad y que la comunidad le da una importancia a lo que debe ser la historia, el preservar para armar la arqueología de cada quien donde tenga, pero que sea de fuente de accesibilidad a formar, a entender y poner todos los actores, por llamarlo de colores y no poner los buenos y los malos, sino azules y blancos que se contrapongan y que tú tomes la decisión como los quieras hilvanar, ¿no? Ha sido muy interesante porque el primer acercamiento fue en el 2019. Tenía la beca del Sistema Nacional de Creadores y fui a dar un taller de retribución social. Y fue ahí donde dije, claro, aquí hay algo que debo yo trabajar ahí. Y lo que me encantó fue la importancia del museo comunitario, que es de la comunidad para la comunidad y con sus 400, sino 7,000 piezas arqueológicas de antropología, sino sus 5,000, que son producto del campesino que estuvo ahí, que se las trajo, que se las dio, donó, en fin, y va construyendo la historia de ese pueblo, ¿no? De ese municipio. Y eso fue como, ¡pum!, el detonante. Acostumbrada a esta estructura decimonónica de en el taller y uno solito y hacer las cosas, no. Creo que ahora se construyen con diferentes actores y todos son partícipes de entender y hacerlo más colaborativo. Eso fue fundamental. Creo que si podemos decir que la producción post-pandémica tiene que ser necesariamente colaborativa. Establecer vínculos, la importancia de los vínculos y el proceso creativo es horizontal, no es vertical. Y también eso fue revelador, porque parte de construirlo, de hacerlo, tiene que ver con todas las sesiones, con todo lo que se fue sucediendo a través de hacer objeto coaptado. Eso creo que... Y darle lugar, hacer como... aparte de hacer esto que es el ejercicio, darle lugar, la importancia al otro en tanto es otro también. Y no necesariamente todo va a estar en esta horizontalización, sino cada uno en su conjunto individual es el otro y forma parte de la acción. Entonces, ojalá que existan más ejercicios de esta magnitud hacia otros linderos, estaría estupendo, pero creo que eso para mí fue significativísimo, venir del taller solito, ¿no? El quiebre del arte contemporáneo es que de alguna manera sí existe el sentido de colaboración, pero desde el lugar del científico, pues vamos a decir decimonónico, ¿no? Del pensamiento neoliberal. Es decir, llego yo con la historia, llego con mi idea y me voy a una comunidad y trabajo en función de mi idea y me sirvo de esa comunidad o me sirvo de ese pueblo para mi propia... Es decir, el descubrimiento de América, el descubrimiento de Alaska, tiene que ver con eso. No
no dejar ahí algo, no establecer un vínculo, sino yo llego a investigar y sé que está aquí, pero después me llevo ese conocimiento y me lo llevo como un gran tesoro y armo una historia de que yo soy el descubridor, soy el gran científico, soy el gran artista. Creo que esta es la diferencia de trabajar así, donde todos son parte de construir esta horizontalización, de esta colaboración, porque lo que hace rico es ese engranaje entre todos los actores, ¿no? Yo no fui a la comunidad de Atlatzayanca como antropóloga a rescatar las piezas arqueológicas, traérmelas a mi estudio y de ahí decirles muchas gracias y adiós, no, sino fue hacer una interlocución con Mukarromak permanentemente, y eso fue lo que dio la posibilidad de crear esta interlocución horizontal, ¿no? Que eso creo que es lo que debería seguir haciéndose.